naturalmente, pero hay otro segmento de la población que quizá no conoce mucho a Miriam Enríquez. Queremos que usted misma se presente, nos cuente de usted. Aprovecho para presentarme entonces, mi nombre es Miriam Lorena Enríquez Viñas, yo soy copiapina, soy candidata a la Convención Constitucional, soy independiente y participo de esta candidatura como parte de la lista de independientes por la nueva Constitución. Además soy abogada y soy profesora de Derecho Constitucional. Y me presento a esta candidatura porque claramente me interesa lo que ocurre en Chile, me interesa lo que ocurre en la región, y en ese sentido creo que puedo hacer un aporte y por eso me postulo a la Convención Constitucional con gran convicción, con gran compromiso, esperando que las cosas puedan cambiar para favorecer, para mejorar la vida de las personas. Eso es entonces el motivo que la llevó a presentarse con su candidatura en esta oportunidad. Sí, la verdad es que llevo años, yo diría ya un par de décadas, pensando en los cambios que esta Constitución necesita. Yo diría más bien ahora la posibilidad de tener una nueva Constitución es lo que me motiva a este proceso constituyente, y además en particular lo que detonó la posibilidad de presentarme como candidata justamente fue que tuve una participación en el proceso que permitió que la Convención Constitucional hoy sea paritaria. Me tocó participar de la discusión previa del impulso de la convención paritaria, de la discusión que se llevó adelante en la Cámara de Diputados y el Senado, y también todo el proceso que fue previo y posterior para que se implemente justamente una convención que tenga una integración equilibrada entre hombres y mujeres. Cuando ganó el apruebo en octubre del año pasado y ganó ampliamente la Convención Constitucional, la verdad es que al menos yo pasé como de la sensación de entusiasmo, de esperanza, a una situación de compromiso. Es decir, ¿qué hacemos ahora que ganó el apruebo? Que además la Convención Constitucional paritaria, que fue algo por lo que luché, es una realidad, y entonces también siento que eso me comprometió a poder hacerlo y hacerlo por mi región, que es la región de Atacama, y acá estoy entonces desarrollando una campaña en este proceso constituyente que ha tenido todo tipo de complejidades, y probablemente las que están circulando por estos días pueden ser probablemente las más complejas vinculadas con la pandemia. Miriam, en general, para usted, ¿cuál es la importancia de una nueva constitución para nuestro país? Es una gran pregunta, porque al final uno por ahí pierde después del tiempo un poco la noción de por qué está participando de esto. No es mi caso, ¿no? Pero en general, la ciudadanía, después de un proceso que ya lleva sus meses, y probablemente se va a extender un tiempo más, y todavía queda redactar la nueva constitución y el plebiscito y todo lo que viene, uno va perdiendo un poco la primera noción de por qué estamos haciendo esto. La constitución vigente, la constitución de 1980, tiene una serie de reparos. Cuando digo reparos, de objeciones, las personas en general ya no se sienten identificadas con esta constitución. Y de hecho eso quedó muy claro tras el estallido social, cuando las demandas eran múltiples, eran de todo tipo, pero en definitiva la ciudadanía comenzó a inspirarse, a enrolarse, a abanderarse detrás de una causa, que es justamente aquella que puede permitir canalizar todas las demandas sociales, que es tener una nueva constitución. Yo creo que esa es la causa que tenemos que seguir relevando, destacando, para no olvidarnos porque estamos en este proceso tan relevante. Ya no es posible seguir reformando la constitución actual. Eso sería como parchar algo que ya prácticamente las personas han dejado atrás. Yo creo que la constitución se sigue respetando porque estamos en un Estado de Derecho, pero hay una voluntad de que la constitución cambie, no con una simple reforma, sino como una nueva constitución. Y yo soy parte de esa misma causa, me motiva esa causa, de este cambio constitucional profundo, que tiene que tener la forma de una nueva constitución, y por eso creo que estamos todavía en este proceso con el mismo entusiasmo, con el mismo compromiso y con la misma convicción que hace mucho tiempo atrás. Yo también tuve la posibilidad de participar en las reformas constitucionales en otros momentos en que se cambió la actual constitución, y también en el proceso constituyente que inició la presidenta Bachelet, que no prosperó porque no hubo acuerdo político, pero que también fue un proceso profundo, que todos probablemente tuvimos posibilidad de participar y eventualmente impulsar, pero que lamentablemente en ese proceso no hubo acuerdo. Ahora hay acuerdo, pero estamos con toda una serie de complejidades que son evidentes, ¿no? Perfecto. Ahora, usted ha estado en campaña en terreno también. ¿Cómo ha estado esa conversación con la gente, ese face to face, con la persona, en terreno en sí?
Sí, la verdad es que en campaña propiamente tal, al igual que el resto de los candidatos, estamos desde prácticamente enero, pero como soy candidata independiente, a mí me tocó realizar un ejercicio previo muy importante que fue la búsqueda de firmas para poder patrocinar mi candidatura. O sea que prácticamente yo diría que desde noviembre estamos en este proceso en permanente contacto con la ciudadanía. Primero hubo que explicar a la ciudadanía la necesidad de contar con el apoyo para que las candidaturas independientes, que habían sido justamente una de las demandas ciudadanas en este proceso, fueran una realidad. En el caso particular de mi lista, que es la lista integrada por los independientes no neutrales, logró inscribirse con una amplia adhesión ciudadana, porque prácticamente triplicamos el número de firmas, de las firmas mínimas necesarias las logramos y las triplicamos. Y luego, bueno, comenzó el proceso ya de campaña electoral y eso ha sido un continuo complejo porque en pandemia siempre han habido restricciones, los cambios de fases. A veces hemos podido hacer prácticamente sin problemas en toda la región campaña presencial y en otras oportunidades hemos tenido que realizar otro tipo de actividades como por ejemplo a través de las redes sociales, a través de plataformas digitales, en fin, pero eso no ha mermado nuestro entusiasmo. Y la verdad es que la vinculación con la ciudadanía nos permite identificar cuáles son las demandas que todos esperamos estén contenidos en la nueva Constitución. Precisamente eso lo quería comentar. ¿Qué solicita la gente? ¿Que se inscriba o que vaya inscrito en la nueva Carta Magna? Bien, en el caso de la región de Atacama, yo creo que es bien evidente que la demanda por los derechos sociales es una de las cuestiones que todos esperan ver plasmados en la nueva Constitución. Y cuando uno piensa en los derechos sociales, en general las demandas tienen que ver con ciertos bienes básicos como la salud, la educación, las pensiones, la vivienda. También hay una demanda muy fuerte por la protección del medio ambiente en el caso de la región. Y luego hay otras demandas que tienen más que ver con la parte que se le denomina orgánica, que tiene que ver con la organización del poder, y ahí la demanda tiene que ver con una mayor descentralización y una mayor participación ciudadana. Yo prácticamente le comenté cuáles son las demandas en una suerte de prioridades. Absolutamente, sí. Porque si uno pregunta y se encuentra con cada una de las personas que conversa, siempre la primera demanda es a mejorar la salud, a mejorar el acceso a la salud, a mejorar la calidad de la salud. Y en ese sentido, entonces yo diría que la primera prioridad dentro de un esquema de prioridades es justamente que la Constitución establezca un derecho a la salud garantizado, pero que llegue con la misma calidad y acceso de la mano de una mayor descentralización. Claro, pero estamos hablando bien que la Constitución no va a asegurar quizás la solución inmediata a estas demandas, porque las sociales estamos hablando, ¿no? Porque la mayoría son de políticas públicas, entonces ahí hay que sortear una serie de escollos muchas veces. Yo discrepo de esa afirmación porque la Constitución cuando establece, por ejemplo, que el derecho a la salud, o para hacer un ejemplo distinto, el derecho a la seguridad social, tiene ciertas características o cualidades, como por ejemplo un acceso universal, además que se protegen una serie de contingencias, como por ejemplo el desempleo. La pandemia es una contingencia. De hecho, nosotros no lo hemos visto en una lógica de derechos fundamentales, pero el enfrentarse a una pandemia es una contingencia. Si la Constitución dice que para eso hay que recibir una retribución que sea suficiente, que sea justa, que sea digna, eso inmediatamente determina que el legislador y la autoridad administrativa tenga que desarrollar políticas públicas en ese sentido. O sea que, por supuesto, el efecto no es de un día para otro, pero determina inmediatamente que el legislador y el órgano ejecutivo realice acciones, tome medidas, legisle, los jueces fallen en la misma consecuencia, en el mismo sentido, y que la legislación que no se condiga con aquellas disposiciones se modifique. Entonces, yo diría que sí, que por supuesto que puede la Constitución cambiar y mejorar, por supuesto, ese acceso y esa garantía de esos bienes básicos. Por supuesto, en un plazo que yo me imagino no pudiera ser tan extenso, porque además uno pudiera considerar algunos tipos de garantías institucionales como una inconstitucionalidad por omisión. ¿Qué significa esto? Que si el legislador no regula en el sentido que la nueva Constitución fije, haya una responsabilidad para el legislador. Esa es una institución que no se ha hablado mucho en este debate, pero que sería muy útil para que la Constitución no quede por mucho tiempo como letra muerta, sino que inmediatamente obligue al legislador a actuar. Perfecto. Por último, estamos conversando con Miriam Enrique, candidata a convencional constituyente. Usted, desde
argumentar que se inscribe en esta demanda? Bien, yo como parte del grupo de independientes no neutrales, en la lista de independientes por la nueva Constitución tenemos una serie de propuestas, pero a mí en particular me gusta o me parece muy relevante destacar qué defendería yo con mucho énfasis en la Convención Constitucional, y en este caso sería pensar en un Estado nuevo, un Estado social y democrático de derecho, que como decía, garantice los derechos sociales, los establezca de manera completa, concreta y de manera garantizada jurisdiccionalmente, institucionalmente. También la posibilidad de que la Constitución del futuro tenga un enfoque de género. ¿Qué significa el enfoque de género? Significa justamente que se consideren todos y cada uno de los contenidos constitucionales y se acuerden para asegurar la igualdad real entre hombres y mujeres y para que se reorganice y se distribuya adecuadamente el poder desde la perspectiva territorial, es decir, que haya una mayor descentralización regional y comunal, para que haya una mayor participación ciudadana y para que haya un mayor equilibrio en la distribución del poder entre el Congreso y el gobierno. Con la pandemia estamos, el jueves se va a ver esta situación relacionada con el aplazamiento de las elecciones para el mes de mayo. ¿Qué opinas respecto de ello? Bien, es una situación bien compleja por donde uno lo mire, es una situación seria además, por muchas razones. Yo creo que lo primero que hay que dejar muy en claro que la prioridad en este momento es la salud de las personas, es nuestra salud, y estamos en una situación realmente crítica porque creo que probablemente este es como el momento de esta segunda ola. Lo que parece bastante difícil para poder llevar adelante unas elecciones. Pero así como uno debiera cuidar la salud de las personas, también hay que cuidar la salud de la democracia. Y por eso hay que tomarse muy en serio cómo va a ser el devenir de esta discusión que se vaya a llevar adelante en el Congreso Nacional, en el ejercicio de un poder que es el poder de reforma. Este no es un proyecto de ley, sino que esta es una reforma constitucional que tiene que ajustar muchas claves para que el proceso eleccionario mantenga su legitimidad y al mismo tiempo mantenga el sentido, que es fundamentalmente que haya una gran participación de la ciudadanía en la construcción de una nueva constitución. ¿Cuáles son los puntos que hay que despejar? Por ejemplo, cómo se asegura la igualdad en la participación de estas elecciones entre los candidatos de partidos políticos, los independientes, que por muchas razones son los más perjudicados en esta prolongación o aplazamiento. Cómo se asegura la igualdad entre candidatos hombres y mujeres, porque nuevamente las más afectadas probablemente van a ser las candidatas mujeres, ya independientes, ya de partidos políticos. Cómo se asegura que en el aplazamiento, la tercera fecha ya para este caso que se fije, nuevamente asegura las condiciones sanitarias. Cómo se subroga a los candidatos que están ejerciendo un cargo público y que están suspendidos. Cómo se hace calzar este aplazamiento con todo el tren eleccionario para que no queden tan próximas a las elecciones presidenciales y parlamentarias. O sea, realmente hoy los diputados y los senadores y el propio gobierno tienen un gran desafío de resolver todas estas cuestiones en un plazo muy breve, porque esta reforma tiene que ser oportuna. Sí, pensemos que el jueves ya habría una determinación por parte... No sé si hay un plan B, es decir, si no hay acuerdo hasta el día jueves, si es que se mantiene el proceso en la fecha establecida.